Amada Iglesia del Señor, sean todos bendecidos, sean todos llenos de la gracia del Señor, ¿no? Honramos al Señor por estos tiempos, por su misericordia, por su obra. Seguimos dando gloria al Señor por amadas hermanas y hermanos nuestros que han debido pasar este proceso de este virus, ¿no? Del COVID-19. Pero que para gloria del Señor están en sus casas nuestros amados hermanos, ya recuperados. El Espíritu del Señor está sobre su vida. La paz del Señor les bendice y les cubre, ¿no? Gracias al Señor. Honramos al Señor. Quiero invitarles a que trabajemos juntos, por favor, por lo de la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 11, les ruego. Evangelio de Juan, capítulo 11. Amados hermanos, vamos a leer, les ruego, desde el versículo 14, hasta el versículo número 27. Amén. Leamos juntos en paz, en quietud, como hacemos cuando estamos en la presencia del Señor, ¿no? San Juan, capítulo 11, desde el versículo número 14, en el nombre del Señor. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, versículo 20, cuando oyó que Jesús venía, corrió, amén, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Amén al Señor. Gracias damos al Señor. Bendito es el Señor. Creo entender, amados hermanos, que este milagro que el Señor Jesucristo hace allí en Betania debe ser, me parece a mí, de lo más conocido dentro de la iglesia del Señor. Me parece a mí que es de frecuente utilización como un elemento de predicación, reconocer cómo es que Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, llegó finalmente a manifestar su autoridad, su poder, su dominio, incluso sobre la muerte. Y no una muerte reciente, no una muerte ocasional, sino una muerte absolutamente establecida ya, no en autoridad, una muerte que provocaba
que un hombre ya por 4 días estuviera metido en la tumba y, de hecho, para nadie, para todos los hombres, no había nada que hacer, no había nada que hacer. Pero bendito es el Señor, bendito es el Señor. El Padre le había dicho a su Hijo: siéntate a mi diestra hasta que todos los enemigos sean puestos debajo de tus pies. El apóstol Pablo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, tocando también la situación de la autoridad de Dios sobre su Hijo para levantarlo de entre los muertos, él va a decir que el postrer enemigo, que finalmente será vencido absolutamente, es precisamente la muerte. Por tanto, que ahora nos enfrentemos a una situación como esta tiene un valor en cuanto al aprendizaje, pero también lo tiene en cuanto al entorno, en cuanto a la forma, en cuanto a aquellos que están cerca de la experiencia esta que se está viviendo. La relación que tenía Jesucristo con Lázaro, con Marta y con María era cercana, no hay duda. Era cercana. Tanto es que cuando Lázaro se enferma, seguramente observaron que, bueno, no sé, partiría con algún problemita, un dolor de cabeza, algo pasó. Y finalmente, me parece a mí, lo tomaron, lo pusieron allí en una cama, pero observaban que pasaban las horas, no sé si los días, y Lázaro iba agravando. Entonces, cuando lo vieron mal, la Escritura dice que las hermanas enviaron a decir al Señor un mensaje. El Señor estaba en otros lugares, pero le enviaron un mensajero que decía, aquí, la frase es muy decidora, ¿eh? Versículo número 3, hermanos. Enviaron pues las hermanas, de Juan capítulo 11, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo, el que amas. Deben haber habido manifestaciones concretas, seguramente había una gran cercanía, seguramente conversaban mucho cuando el Señor estaba en casa, ¿no? Seguramente cuando sabían que el Señor iba a venir, Lázaro era uno de los que estaba atento, preocupado, con gozo, ¿no? He aquí, le dice, el que amas. Bendito es el Señor, ¿eh? Bendito es el Señor. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, en varias ocasiones, él se refiere a sí mismo como el discípulo, dice, a quien amaba el Señor. Yo no sé si el Señor hacía diferencia, no lo sé. La Escritura dice que para el Señor no hay ninguna acepción de personas, pero tiene que ver con ese amor profundo, esa necesidad de bendecir a todos, de salvar a todos, de traer a todos a la casa, ¿no? Tiene que ver con aquello de, hay muchas otras ovejas que debo traer para que oigan mi voz y haya un solo pastor y un solo rebaño. Tiene que ver con aquello. En ese contexto no hay ninguna diferencia, no hay duda, no hay duda. Pero a lo mejor el Señor, como todo hombre, le era más agradable estar con uno que con otro, era más cercano, no lo sé. En el caso concreto de Lázaro, al parecer la relación, la cercanía, el agrado de estar juntos se manifestaba. Entonces, cuando le mandan a decir al Señor que estaba enfermo Lázaro, no le dan el nombre, no le dan otra indicación, no le dicen, mire, está con problema en el pecho, en no sé dónde, la garganta. No, le dicen simplemente, he aquí al que amas. Hay en el primer pacto, en el Antiguo Testamento, hay una referencia muy hermosa que está ligado también con esto. La Escritura dice que
cuando el Señor le da a David un hijo, con aquella mujer con la que finalmente se casó, usted recuerda. Dice la Escritura que el Señor le dio a ese hijo como reemplazo del primer hijo que había sido concebido en una relación manifiesta de pecado, cuyo hijo agonizó 7 días y finalmente murió. Bueno, después, entonces, David se casa con la mujer y el Señor les da ahora entonces un hijo. Pero este hijo es un hijo claramente especial, Yo espero que el Señor nos dé oportunidad de trabajar un poquito el punto, porque una de las cosas que el Señor manda decir por el profeta a David es que su hijo Salomón es su Jedidías. Así le dice. Él es su Jedidías. Eso significa amado por Dios. Habemos algunos, sin querer apropiarme de nada, hermanos, ¿verdad? Pero vemos algunos que tenemos testimonio de que somos amados por el Señor. Pero también creo firmemente que no hay hombre alguno que no sea amado por Dios. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Así de amados somos todos. En algunos casos se ha manifestado el Señor gloriosamente, maravillosamente, con su misericordia por nosotros, ¿no? Hermosamente ha sido así. Muy bien, en el caso de Lázaro, muere Lázaro, le avisan al Señor. La Escritura dice que él comenta con los discípulos y dice, bueno, miren, Lázaro está enfermo. Chiquillos, le habrá dicho el Señor, pero esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada allí. Bueno, muy bien, y se quedaron, dice que se quedó 2 días todavía allí. Finalmente hay un minuto en que el Señor tiene información o tiene trato del Espíritu y Él dice, bueno ya, ok, Lázaro ha muerto. Parte diciendo, Lázaro duerme, los discípulos nada entienden. Le dice, está bien, pues si está durmiendo que despierte. ¿Qué tenemos que ver nosotros? El Señor le dice abiertamente, no, Lázaro ha muerto. Pero dice, me alegro que ustedes no hayan estado allí, porque necesitan ver la gloria del Señor. El versículo número 15 que lo leímos, dice el Señor, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Dice, para que creáis, mas vamos a Él. Eso de me alegro no haber estado allí para que creáis debe observarse en función de lo de Juan capítulo 20, verso 31. Estas señales han quedado escritas, establecidas, para que creáis, ahí está, ¿ves? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo finalmente tengáis vida en su nombre. El problema es que aún los discípulos que no habían desarrollado suficiente fe necesitaban ver obras grandes. Necesitaban ver una gran obra del Señor para reconocerle. ¿Qué más decir respecto de la gente que estaba alrededor, no? No dejemos pasar el comentario, el pobre comentario de Tomás, uno de los 12. Dice que cuando el Señor dice, ya, vamos a ir a ver a Lázaro que se murió, vamos a él, el comentario en el versículo 16 de Tomás, el comentario es, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué quiso decir exactamente? Está ligado cuando no hay un mensaje claro y especialmente cuando no hay un mensaje de edificación. Está ligado a la fe que cada uno tiene en su corazón, mi hermano. Por eso que Pablo va a decir a los efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
El planteamiento allí es que cuando el corazón está lleno de gracia de Dios, cuando el alma está lleno de la palabra, cuando hay fe en el alma, lo que se proclama, lo que se declara, tiene un sentido claro precisamente de edificación, ayuda, bendice, apoya la palabra. La palabra estimula a aquel que está medio débil. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir Tomás? Él dice, ya, bueno, se murió Lázaro. Vamos nosotros también, pues no morimos con él. Sabemos que este es el hombre que cuando el Señor Jesucristo es resucitado por el poder del Padre, se reúnen los discípulos y él no estaba en medio, no estaba en la reunión de sus hermanos. Él no estaba presente, no estaban como los otros reunidos para examinar la situación, para conversar, preocupados, inquietos. Seguramente algunos orando al Señor. Él no estaba. Entonces aparece el Señor el día primero de la semana, aparece el Señor y todos le vieron asombrados, algunos honraron al Señor, pero este no estaba. Y cuando aparece 1 o 2 días después, entonces le dicen, hemos visto al Señor. Y él dice, no, a mí no me vengan con cuentos. Si yo no metiere mi mano en su costado, si no viere sus manos rotas, entonces no, yo no creo nomás. De allí viene aquello que la gente usa, ver para creer, ¿no? Qué pena, qué terrible, qué terrible, que haya que ver para creer en el Señor, qué terrible. Estos días escuchaba a alguien en televisión con una de esas historias tan bonitas que se crean, ¿no? Estuve muerto no sé cuánto tiempo y yo fui al cielo y estuve en el cielo. Y me parece, no lo tengo claro porque no presto a lo mejor toda la atención. Me complica tanto cuando se dicen cosas, cuando se hacen cosas que no tengan respaldo escritural. Cuando se dicen cosas que no tienen cómo sostenerse porque están en contra de la palabra, están en contra de la fe de Cristo. No sé si este varón decía que él había hablado directamente con Dios o que el Señor le había hablado, no lo sé. Cuando la Escritura dice, Hebreos capítulo 1, que en estos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo, nos ha hablado por la palabra. Eso de que subí al cielo y estuve en el cielo no sé cuánto tiempo, la Escritura dice, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie. El mismo que subió, dirá capítulo 4 de Efesios, el mismo que subió, es el que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y luego subió para llenarlo todo de su presencia. Cualquiera no puede, ¿no, hermano? Y finalmente eso de que, no, pero ahora yo entonces puedo predicar o puedo decir cosas porque yo vi a la hermana Juanita, vi al hermano Pepito, vi al otro pecador, vi a este otro, y, o sea, si no ve, no cree. Pero eso no es fe entonces, porque la fe tiene que ver con la convicción de lo que no se ve. Este discípulo del Señor, Tomás, él dice, ya vamos a encontrarnos con el muerto y nos morimos todos allá con él. Ya, ¿qué más hay? El Señor dice que viene entonces a Betania, viene a Betania y se da cuenta que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y ahí se produce entonces un encuentro del cual claramente queremos nosotros tratar, conversar por la gracia de Dios este día. Uno, el Señor llega con respeto, pero quiero decirlo responsablemente, de mala manera. El Señor llega tarde, eso quiero decir. El Señor llega 4 días después de la muerte de Lázaro. Entonces llegó mal, llegó tarde. Miren los comentarios que habían en el sector, hermano, cuando el Señor finalmente se hace presente en medio de la gente allí para usar el poder que el Padre le había dado. Por favor, adelántese un poquito conmigo al versículo número 37.
Juan 11:37. Dice, algunos de ellos, de la gente, porque en el verso 36 dirá que dijeron entonces los judíos, todos los judíos que estaban presentes, ellos comentaban y decían, mirad cómo le amaba. O sea, aquello de que el que amas está enfermo, no era mentira. El Señor manifestó que efectivamente tenía una conexión afectiva, le tenía mucho afecto a Lázaro. Y la gente lo observó y dijeron, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Si fue capaz de sanar a un ciego de nacimiento, cosa que hemos visto, usted lo va a recordar, capítulo 9 allí de Juan. Si fue capaz de darle la vista a un hombre que nunca había tenido vista, entonces el análisis de los judíos era, si aquello lo pudo hacer, ¿acaso no era capaz? ¿No tenía la suficiente autoridad para evitar que Lázaro muriera? O sea, si el Señor viene antes que se muera, Él hubiera podido. Por allí va el análisis. Si Él viene antes, si llega antes, hubiera podido sanarlo estando enfermo. Hubiéramos evitado que la muerte lo apresara. Ese es el punto. Pero si usted se fija, es el mismo planteamiento que tiene una de las hermanas de las... Versículo número 20. Entonces Marta, que era la mayor, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. El verso 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si usted observa esa frase de Marta, es similar en cuanto a contenido, a intención de lo que algunos judíos decían. ¿No podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, qué pena que llegó tarde el Señor. Ese es el punto. Qué pena que llegó tarde el Señor. Lo de Marta, hermanos, tiene un sentido que debe también revisarse, porque todo está ligado a la fe en el bendito Hijo de Dios. Nosotros, por gracia de Dios, contenemos las Escrituras. Está la Biblia con nosotros como este hermoso compendio de 66 libros especial, hermosamente ordenado, que nos permiten ubicar y leer y comprender muchas cosas por la gracia de Dios. Entonces podemos recorrer un poco, podemos decirlo de esta manera, podemos seguir a Marta como ella era finalmente y conocerla un poquito más. Si usted me acompaña, por favor, a Lucas capítulo 10, hermanos. Lucas capítulo 10. Solo los versículos 38 al 42. En el verso 38 dirá, aconteció que yendo de camino, el Señor, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria.
Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si uno observa, y lo vamos a examinar juntos aquí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, pero si uno observa claramente, Marta y María, hermanas, amadas, el Señor les había bendecido, tenían gracia, tenían capacidad, pero claramente el trato del Señor con ellas era distinto. El entendimiento que el Señor les había dado era distinto. El Señor les visita en la casa y Marta como la mejor de las dueñas de casa, como la más atenta de nuestras amadas hermanas, dice expresamente que Marta estaba llena de actividad, llena de cosas. Y por la frase que ella usa luego, cuando dice, mi hermana me deja servir sola, uno entiende inmediatamente que su quehacer, su actividad estaba ligado a preparar lo necesario, porque el Señor, el Maestro, estaba allí, estaba en la casa. Entonces, al Señor había que darle todo lo mejor. Al Señor había que traerle cosas. Al Señor había que alimentarlo. Y seguramente ella estaba en ese quehacer, en ese ir y venir. En el intertanto, su hermana, María, dice que ella no movía un dedo. Dice que se había literalmente echado a los pies del Señor. Y dice que oía la palabra del Señor. Claro, tiene razón, si me permite, tiene razón el comentario de Marta. La deja a ella hacer todo, sacar una tarea no menor adelante. Había que atender las visitas, había que quedar bien también. Que todos se fueran diciendo, wow, qué rico estuvo el almuerzo, qué buena la comida, la atención increíble, uy, ese postre, etcétera, etcétera. Pero mientras una estaba agitada, en tanta actividad la otra estaba echada a los pies del Señor, oyendo su voz, oyendo su palabra. No preocupada de darle nada al Señor, sino que recibiendo lo que el Señor le daba. Como escuchamos, como leímos, Marta reclama directamente al Señor. No te da cuidado, Señor, le dice. No te da cuidado, Señor. ¿Cómo no te preocupas? Mira la actitud de esta mi hermana María. Y yo, Señor, aquí estoy, pues. Señor, ve, aquí estoy yendo y viniendo, corriendo, haciéndolo todo, Señor. El Señor le dice, primero, Marta, dice, Marta, estás turbada. Primera cosa. No tienes claridad. Las muchas cosas, los muchos quehaceres te han turbado. Entonces estás metida en una situación de afán del cual es difícil salir. Pero la frase que sigue es claramente hermosa, ¿no? Versículo 42, estábamos todavía en Lucas capítulo 10, verso 42. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y María la encontró. Amén. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa es necesaria. ¿Cuál es la cosa necesaria? ¿Cuál es la cosa que la iglesia de Dios nunca debiera perder de vista? ¿Cuál es la cosa que debiera constituir parte integral de nuestras vidas durante las 24 horas de cada día? ¿Cuál es el entendimiento al que hay que llegar? Yo he escuchado algunas veces alguna parte, una porción de una canción que dice: no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies.
Yo no conozco, no sé si fue un varón o una hermana que escribió esa canción. Y no tengo cómo saber lo que había en su corazón. Yo anhelo que lo que ella o él declaró al escribir la canción sea lo que había en su corazón, con el más alto entendimiento que provoca el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Que cuando se repiten ciertas canciones, se repiten solo porque la letra dice cierta cosa, pero no siempre hay un correcto entendimiento de lo que esto significa. Entonces, ¿qué decimos? La canción a priori resulta bien hermosa, bien interesante. Sí, pero solo será una ofrenda al Señor si el entendimiento alcanzado por la acción del Espíritu Santo nos permite declarar aquello que el Señor espera de nosotros. No es un lugar alto porque el Señor está en los cielos y yo quiero estar físicamente allá. No, perdónenme. El lugar, estar a los pies del Señor, es un lugar altísimo solo, siempre y cuando haya la claridad que da el Espíritu de que el Señor gobierna, que el Señor tiene todo el poder, toda la gloria, y que venir a sus pies es venir con humillación, es venir con reconocimiento, es venir sabiendo que se manifiesta en los humildes la presencia, la gracia del bendito Hijo de Dios. Si usted quisiera, me acompaña al Salmo número 123, amados hermanos. Salmo 123. Dice desde el verso 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Ese es un entendimiento que hay que alcanzar. Verso 2, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Hasta que tenga misericordia de nosotros. El punto es, ¿cuál es el lugar que nosotros buscamos delante del Señor? ¿Cuál es nuestra posición? Porque según lo que esté en nuestro corazón, va a ser luego la respuesta de nuestra boca, va a ser la actitud de nuestra vida. Lo hemos comentado aquí más de alguna vez, un entendimiento que se ha dado en la iglesia por tantos años, aquello de mandar al Señor, anda Señor, sana a este Señor, liberta a este otro Señor. Tienes que, yo escuchaba pocos años atrás, siendo niño nomás, escuchaba a los hermanos orar fuerte. Incluso hermanos y hermanitas, se usaba esto antiguamente, que los hermanos pedían oportunidad en mitad de la reunión y decían, yo quiero que me ayuden a orar, hermanos, porque mañana tengo que hacer una diligencia, tengo que hacer una cosa y quiero que el Señor me vaya abriendo puertas. Bueno, sabemos que las formas a lo mejor no eran las más correctas, sabemos que a lo mejor la intención era otra, no vamos a juzgar a los hermanos. Pero nuestro bendito Señor, el Dios de los cielos, el Rey de la gloria, Él no está en nosotros o con nosotros para andarnos abriendo puertas para que nosotros pasemos como señores. Es interesante, lo vamos a examinar entre hoy y mañana si al Señor le place. Vamos a ver que Marta llega al Señor. Aquella mujer afanada, llena de quehaceres, que quería agradar al Señor, que quería darle la mejor comida, porque creía que el Señor merecía lo mejor y que ella debía alimentarle. Pero que no tenía tiempo, su actividad era tanta que no tenía tiempo para estar a los pies del Señor y oír la voz del Señor. Entonces ella va corriendo al Señor para decirle, versículo número 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Está reconociendo varias cosas. Yo creo que ella fue de la promotora de la idea de avisarle al Señor
que su hermano, el que amas, está enfermo. Yo creo que ella fue la que dirigió eso y nombró algo, buscó a alguien y vayan corriendo y díganle que el que amas está enfermo. Seguramente cuando el Señor escuche eso, de que el que amas, entonces el Señor dejará todo tirado y vendrá porque el que amas está enfermo. El punto es que el Señor no lo hizo de esa manera. Entonces lo que uno observa también que brota de Marta es un reproche silencioso. Señor, si te mandamos avisar y si tú hubieses estado aquí, Señor, tú podías haber evitado que muriera. Pero también el testimonio que brota de la boca de Marta es el testimonio de alguien que limita el accionar, la autoridad, el poder de Cristo el Señor. Ella no entiende porque no ha habido palabra suficiente en su vida. Ella no entiende que Jesucristo, aún antes de morir, antes de padecer y que el Padre lo levante de los muertos, ella no entiende que Él es el bendito Hijo de Dios. Ella no entiende que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre. Ella no entiende que allí está hecho hombre temporalmente el que creó todas las cosas en los cielos y en la tierra. No lo entiende y le dice: Señor, mira la oportunidad que teníamos. Si tú hubieses estado aquí cuando te mandamos a buscar, si en nuestros tiempos, Señor, tú te hubieras manifestado, Señor, si lo hubieras hecho a la manera que nosotros queríamos, Señor, hubiéramos resuelto esto, no pasaríamos por este momento, no estaríamos sufriendo como lo hacemos. Agrega una frase interesante. Verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Todo lo que pidas a Dios te lo dará. Amén. La pregunta es: ¿qué había en el corazón de Marta en ese momento? Porque el Señor le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y ella le dice: sí, Señor. Yo sé que Él va a resucitar, pero igual como voy a resucitar yo, y va a resucitar la hermana y va a resucitar el otro. Sí, Él y todos nosotros, dice Marta, va a resucitar en el día postrero. Cuando todos resuciten, sí, yo sé que Él va a resucitar. Pero claramente faltaba visión, faltaba fe en la vida de Marta. De hecho, el Señor expresamente le dice, yo no sé si la tomó por los hombros, yo no lo sé, pero le dice: yo soy, aleluya, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que estando vivo cree en mí, no morirá eternamente. Ante la pregunta del Señor, si crees esto, ella dice: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Que es una preciosa declaración, porque dirá Pablo a los romanos, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Solo que el Señor espera que la confesión de nuestra boca tenga el mismo orden, el mismo sentido, el mismo camino que nuestra forma de estar delante del Señor. El Señor no quiere que alguien confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo de Dios y viva sin gobierno, sin autoridad sobre Él, que viva a su manera, que haga lo que quiera, que haga lo que le parece. No. El Señor quiere que si nuestra boca confiesa que Él es el Cristo de Dios, nuestra vida sea una vida sujeta a su autoridad, por lo tanto a su palabra, y se cumpla y se viva con aquello que el Señor ha establecido en su gracia. Pero ante la necesidad de terminar luego, por favor, examinemos brevemente lo que el Señor ha dicho, porque lo que Él está haciendo es dejar establecida una palabra de bendición. Él establece un principio de vida para todos aquellos que hemos creído en Él y los que creerán en Él prontamente.
El Señor le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Marta lo único que entiende es que pasado tiempo, viene un tiempo, así lo entendía ella, viene un tiempo de resurrección. Y ahí todo también su hermano iba a resucitar. El Señor le dice, Marta, esto no tiene que ver con tiempos. Tiene que ver con autoridad. Tiene que ver con poder. Tiene que ver con que el mismo que le dio la vida al hombre al comienzo, el mismo que sopló en esa montón de barro, que sopló su aliento para que aquel fuera hecho un ser viviente, ese mismo tiene poder para tomar la vida, pero también tiene poder para volverla a dar, para volverla a entregar. Marta, no tiene que ver con tiempos. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Y es interesante porque el Señor agrega, mira, y todo aquel que cree en mí, todo aquel que recibe la palabra, todo aquel que la escucha y cree a esa palabra del Evangelio de la cual ya hemos hablado, todo aquel que, habiendo recibido el anuncio de que Jesucristo es el Señor y cree en el bendito Hijo de Dios, el que cree en mí, le dice, aunque esté muerto, aleluya, vivirá, aunque esté muerto. Lo dirá Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Y Él os dio, dice, vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, dice el Señor. Creo recordar que alguno de estos días hablábamos de la necesidad de tener un claro testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Podrá recordarlo alguien? Necesitamos recordar, necesitamos no olvidar de dónde nos sacó el Señor. Necesitamos no perder de vista que estuvimos muertos a causa de nuestros delitos y de nuestros pecados, hermanos. Pero el bendito Hijo de Dios, el que no tiene resurrección, el que no tiene capacidad para resucitar, sino que Él es la resurrección, significa que no necesito que Él haga algo cuando alguno está muerto. Yo necesitamos todos que Él, que es la resurrección, habite en la vida de aquellos que han estado muertos o que están muertos y que necesitan vida y vida en abundancia. Jesucristo le dice a Marta, yo soy la resurrección. No tengo resurrección. No es que tenga una bodeguita con resurrección. No, yo soy. Y por lo tanto, donde yo estoy, aleluya, donde yo estoy, la muerte no tiene ninguna autoridad. Donde yo estoy, la muerte no puede entrar. Donde yo estoy, la muerte no tiene fuerza ni capacidad. Donde yo estoy, hay vida y vida en abundancia. Por eso es que nuestros amados hermanos, varios de ellos han debido pasar incluso por este virus tan maligno que tanta muerte física ha provocado. Y nuestros hermanos, por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, operando en su fe, en sus almas, la familia orando al Señor, la iglesia de rodillas ante el Señor, ha permitido que aún la muerte no pueda entrar a la casa de nuestros hermanos de una manera tan hermosamente parecida a lo que se daba ya en Gosén, cuando el pueblo estaba en Egipto, recuerda. La muerte no podía entrar porque, aleluya, porque la sangre del Cordero había manchado las puertas de la casa. Y la muerte no puede pasar sobre la sangre de Jesucristo el Señor. Yo soy, dice el Señor, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, no importa cómo viva, no importa cómo haya vivido, no importa lo que haya hecho, si crees en Cristo, Él es resurrección para ti, Él es vida para ti. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Solo tienes que recibir ahora este llamado
No tienes que decirle al Señor que venga para que esté contigo, cerca tuyo. No tienes que meterte en una religión, no tienes que tomar nota de ciertas formas de vida para que la cosa ande bien. Tienes que, en una cosa de abrir tu corazón, decirle al Señor, Señor, yo necesito vida y tú eres la resurrección y la vida. Yo quiero no que vengas a estar cerca de mí, no, yo quiero que tú entres a mi vida. Yo quiero que entres a mi vida. De esa manera todo mi ser estará lleno de tu vida, de la vida del bendito Hijo de Dios. Dile, Señor, te ofrendo mi vida. Dile, te ofrezco mi cuerpo, mi alma, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy. Porque está escrito que todos los que reciben a Jesucristo y a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos juntos al Señor, amados. Padre nuestro, gracias. Padre nuestro, gracias. Gracias por Cristo, tu Hijo, Señor. Gracias porque Él nos ha revelado la vida verdadera. Gracias porque no había forma, Padre, de que tu vida, Señor, viniera a nosotros, sino a través de Cristo, tu amado Hijo. Gracias, Papito amado, gracias, Señor. Gracias, eterno Dios de los cielos. Reciba nuestra adoración, reciba nuestra gratitud, reciba, Señor, nuestra alabanza y por misericordia me permite interceder, Señor, para que fortalezca el alma de mis hermanos, para que por su palabra la vida de mis hermanos sea afirmada en la fe de Cristo, el bendito Hijo de Dios, sin olvidar, Señor, que nosotros sí vivimos, para ti vivimos. Y cuando debamos morir, porque no hay hombre que nos deba ofrendarse también al polvo de donde fue tomado. Pero cuando muramos físicamente, Señor, solo será una cosa temporal, solo será un sueño pasajero, del cual volveremos, del cual despertaremos el día que suene la trompeta en los cielos. Papito amado, bendiga, fortalezca la fe de mi amado hermano, que tu iglesia sea fortalecida este día, que tu iglesia sea bendecida, Padre, que el Espíritu de Cristo por la palabra bendiga sus almas y que a partir de este día haya fuerza, Señor, para proclamar que Jesucristo es el Señor. Pero también ruego, Señor, intercedo por aquellos que hoy oyen esta palabra, que hoy reciben esta palabra, Señor, y que reconocen que no están viviendo plenamente, reconocen que su vida no ha sido lo que esperaban, ni lo que les constituye esperanza para sus vidas. Señor, si tu Espíritu Santo, como creo, ha tratado con sus almas, reciba su oración, Señor. No importa cuán breve sea, no importa cuán débil sea, Padre, recíbales en el nombre de Jesús. Y permita, Señor, que sus almas sean tratadas por tu Espíritu, para que, portando la vida de Cristo en ellos, se manifieste la eterna vida de Dios para sus almas. Bendiga su casa, Señor. Bendiga a sus hijos, papá, ruego. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, Señor.